Muy buenos días, bienvenidos a su canal favorito de devocionales, sabiduría y adoración. En esta oportunidad vamos a estar tratando un devocional muy importante que está comprendido en el libro de los Hechos, el capítulo 21, versículos del 37 al 40, ¿ok? Entonces vamos a empezar dándole lectura al pasaje y después de ello ya vamos a ver algún desglose oportuno y poder tener algún aprendizaje al respecto. Bien, acompáñenme sus Biblias, Hechos, capítulo 21, versículo del 37 al 40. Voy a leer la versión de Reina Valera del 60, ¿ok? Me dice así la palabra. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Bien, hasta aquí tenemos el intervalo de versículos que vamos a, en este tiempo, a analizar. Muy bien. He convenido titular este sermón con la voz del mensajero. Muy bien, ya vamos a ver por qué. Pero vamos a introducirnos a este pasaje haciendo mención de algunas aclaraciones respecto al pasaje, algunos datos curiosos que sería bueno tenerlos en cuenta o a fin de poder tener una comprensión más cabal. Este pasaje pues nos va a mostrar un momento muy tenso y peligroso en la vida de Pablo, arrestado y confundido con un revolucionario que está a punto de ser llevado a la fortaleza. Pero él aprovecha pues esta situación para hablar con denuedo al pueblo. Pablo es un hombre dispuesto a compartir el evangelio en toda circunstancia, ¿no? Incluso cuando su vida está en inminente peligro. Vamos a ver algunos puntos claves pues que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. En primer lugar, la disposición de hablar en cualquier circunstancia, creo que es muy importante. Pablo había sido arrestado, entonces su pensamiento pues no era su propia seguridad, sino que él tendría la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús. Vamos a ver algunos datos que es importante poder analizar. Por ejemplo, que la fortaleza a la que se refiere el pasaje que estamos estudiando en esta mañana es la fortaleza de Antonia. Y esta fortaleza está pues ubicada en Jerusalén junto al templo, ¿no? Y era una construcción estratégica para los romanos. Servía como un cuartel militar y un centro de control, especialmente para vigilar y pues mantener el orden en la ciudad, claramente, ¿no? Que era un lugar sensible debido a su gran población judía y bueno, sus constantes tensiones religiosas y políticas, ¿no? La fortaleza de Antonia, digamos, estaba situada en el extremo noreste del complejo del templo. Y estaba construida en una colina, en la parte más alta del templo, lo cual permitía pues que los soldados romanos vigilaran las actividades dentro del recinto. Y esto pues en un segundo plano pues hacía que tenga una función claramente militar. Albergaba a los soldados romanos destacados de Jerusalén, especialmente durante las festividades como la Pascua, cuando las multitudes aumentaban y había un claro riesgo de disturbios, ¿no? Y desde allí podían intervenir rápidamente en caso de que se propiciara algún tipo de revuelta. Entonces esto nos deja ver que había una importancia política y de vigilancia, ¿no? Como punto estratégico, la fortaleza de Antonia permitía a los romanos controlar la actividad en el templo y en el resto de Jerusalén. La guarnición estaba constantemente preparada para responder a cualquier indicio de rebelión o alboroto que se pudiera presentar, ¿no? Lo que explica por qué el tribuno y sus soldados reaccionaron rápido cuando el apóstol Pablo fue arrestado en esas inmediaciones.
Ahora, en el contexto, en el caso de Pablo, retratada en esta porción de la palabra de Hechos 21, cuando Pablo es arrestado tras ser acusado de profanar el templo, los soldados lo llevan a la fortaleza de Antonia. Allí el tribuno lo interroga y aprovecha para pedir permiso y hablar con la multitud, ya que desde las escaleras de la fortaleza podía dirigirse a los judíos que se encontraban en el área. ¿Correcto? Este incidente nos muestra cómo Dios usó el sistema romano y sus edificaciones estratégicas para que el apóstol Pablo testificara en medio de un ambiente hostil. Y en Hechos 21, bueno, también vamos a ver que el tribuno romano confunde a Pablo con un egipcio que había liderado una rebelión en Jerusalén. Y esta confusión tiene un contexto histórico en los disturbios de aquella época. Entonces habría que preguntarnos quién era el egipcio revolucionario. Y este egipcio al que se refiere el tribuno era un falso profeta que apareció en Jerusalén aproximadamente en el año 54 después de Cristo, ¿no? Durante el gobierno de Félix como procurador de Judea. El historiador judío Flavio Josefo relata que este hombre egipcio que reunió a miles de seguidores los llevó al monte de los olivos, prometiéndoles que las murallas de Jerusalén se derrumbarían milagrosamente a su orden. Después él y sus seguidores pensaban entrar en la ciudad, tomar el control y expulsar a los romanos y las autoridades judías que no apoyaban su causa. Ahora, ¿por qué lo confundieron con el apóstol Pablo? Bueno, el tribuno romano pudo haber confundido a Pablo con este egipcio revolucionario por varias razones, ¿no? En primer lugar, el aspecto físico y el contexto. En una ciudad tan multicultural como Jerusalén, no era inusual que los romanos tuvieran dificultades para poder distinguir entre las diferentes etnias y nacionalidades dentro de la región. Y el tribuno vio a Pablo rodeado pues de una multitud enardecida, lo cual pudo recordarle la situación del rebelde egipcio, ¿cierto? Ahora, también puede haberse propiciado esto por una confusión cultural y de prejuicio, ¿no? El tribuno romano podía tener un prejuicio o desconocimiento de la identidad judía de Pablo de Tarso, ¿no? Tal vez asumió que Pablo, al no ser ciudadano romano, pues en apariencia obviamente, y estar en conflicto con la multitud, podía ser un extranjero peligroso o sedicioso, ¿no? Como lo había sido el egipcio. Ahora también hay que tomar en cuenta los disturbios recientes. Este egipcio había logrado reunir a unos 4.000 a unos 4.000 sicarios o rebeldes armados causando disturbios en la región. Y aunque habían sido dispersados por los soldados romanos, su fama de agitador y líder rebelde se había extendido. Y los romanos podían estar alerta ante cualquier figura que les recordara a este tipo de líder. Ahora, ¿qué pasó con este egipcio? Según Flavio Josefo, cuando el gobernador romano Félix supo de la concentración de seguidores del egipcio en el Monte de los Olivos, envió tropas para dispersarlos. Muchos de los seguidores del egipcio fueron muertos o capturados, pero el líder logró escapar y no fue detenido. Eso significa que seguía en libertad, ¿no? Lo que explicaba por qué el tribuno podía estar pensando que aún representaba una seria amenaza. Y el propósito de esta confusión en el plan de Dios nos muestra pues que aunque para el tribuno fue una confusión, para Pablo esta se convirtió en una oportunidad. Al aclarar que no era ese egipcio revolucionario, Pablo gana la oportunidad de dirigirse al pueblo en medio de una situación tensa. Y Pablo no solamente aclara su identidad, sino que luego él aprovecha la situación para poder testificar de su fe y del evangelio. Bastante oportuno, ¿verdad? Bien. Habría también que aclarar quién era esta persona que interrogaba a Pablo. Un tribuno, hay que recordar como un saber previo, pero no está de más hacer un refresh. Un tribuno era un oficial militar romano de alto rango, ¿no? Específicamente a cargo de una unidad llamada el cohorte.
Y el cohorte o la cohorte era parte de una legión romana y estaba compuesta al menos de unos 600 soldados. Y aunque este número podía variar, el tribuno tenía varias responsabilidades administrativas, judiciales y militares. Y ahí es donde entra a tallar por qué interroga a Pablo, porque es él quien lo entrevista de esta manera. Un tribuno podría tener responsabilidades como que el mantenimiento del orden. En lugares como Jerusalén, el tribuno era clave para mantener el orden y la seguridad pública. Especialmente en situaciones de disturbios, de conflictos, como en el caso de Pablo en el presente capítulo 21 del libro de los Hechos que nos hallamos estudiando. Pero también, asimismo, tenía una responsabilidad en tanto a supervisión de tropas, pues se encargaba de dirigir, supervisar a los soldados bajo su mando y era responsable de la disciplina dentro de su cohorte. También la administración de justicia podía llevar a cabo arrestos y juzgar delitos, incluso delitos menores o delitos de cierta tipificación considerable, ¿no? Actuando como una autoridad pues judicial en situaciones específicas. Y ahora ya vemos en el capítulo que estamos estudiando por qué es tribuno el que arresta a Pablo cuando la multitud lo acusa de profanar el templo. Y al confundirlo con el egipcio revolucionario, el tribuno muestra pues un papel activo en contener posibles amenazas de disturbios o revueltas, pero al mismo tiempo esta autoridad que ejercía le permite a Pablo hacer su defensa ante el pueblo y testificar acerca de Jesús. Nos damos cuenta cómo las cosas están claramente direccionadas, pasan por un propósito. Lo vimos en la vida de los distintos siervos desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo José, todas las calamidades que José le tocó vivir desde que fue vendido por sus hermanos hasta que llegó a Egipto como esclavo y luego estuvo en la cárcel mucho tiempo. Toda esta de transición de tiempo fue de años. Y José lo toleró con paciencia y con fe y con confianza de que todo esto algún día iba a ser direccionado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, muy claro, que Dios lo utilizó para, a través de la interpretación de los sueños, poder cooperar para preservar el mundo conocido y que no perezca a causa de una hambruna que azotó a la tierra durante 7 años. Entonces ya vemos de que Dios, las cosas malas que suceden en el mundo, Él es capaz de redireccionarlas y que obedezcan a sus sabios propósitos. Bueno, hay que entrar a un plano aplicativo. Miren, a veces nuestras circunstancias pueden ser difíciles o desfavorables, ¿no? Pero como creyentes debemos nosotros mantener la disposición de hablar de nuestra fe en cualquier situación. Entonces aquí la pregunta que entra a tallar es, ¿estaríamos dispuestos a compartir el mensaje de Jesús aun cuando eso pueda hacernos pasar por momentos de rechazo e incomodidad? Hay que meditar en eso. Bien, vamos a entrar ahora sí a un segundo punto de este mensaje, que es la importancia de adaptarse a la audiencia. Pablo habla en griego al tribuno, ganándose su respeto, y luego se dirige al pueblo en hebreo, la lengua que entendía mejor y la que él podía conectar más directamente. Aquí hay un aplicativo que debemos extraer para nosotros, que es ser sabios en cómo presentamos el evangelio. A veces adaptarse al lenguaje, la cultura o la situación de quienes nos rodean puede ser clave para que nuestro mensaje llegue al corazón de las personas, ¿no? Como un salvoconducto, no como no digamos como que la matriz del asunto, no, pero sí como un salvoconducto, bueno. Entonces, como Pablo, debemos estar preparados para ser flexibles y sensibles al contexto en que Dios nos coloque. Hay que acordarnos que hace poco, en un devocional que traté acerca de Pablo en Atenas, la historia de Pablo cuando se presentó al Areópago, hay que recordar, creo que se estaba en Hechos 17, si no me equivoco. Hay que recordar que Pablo utilizó un esquema transcultural, y lo expliqué en ese devocional, un esquema transcultural para poder llegar a las personas que estaban en calidad de oyentes o de audiencia para él mientras él predicaba el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces esa transculturalidad no viene a ser el mensaje en sí mismo, pero sí viene a ser un conducto por el cual nosotros tratamos de arribar o de llegar a las personas con una mejor fluidez y facilidad, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar entonces con, disculpe las pequeñas pausas que estoy haciendo. Lo que pasa es que tengo acá a mi compañero de ruta, Rodrigo, que está un poco inquieto. Bueno, vamos a continuar.
tenemos en el tercer plano la identidad y el testimonio personal. Muy bien. Pablo afirma su identidad como judío y ciudadano de Tarso, una ciudad de renombre en su época. Su testimonio sobre quién era y validaba mucho su mensaje en cierto sentido. Y bueno, no está de mala aclaración, siempre hemos escuchado Pablo de Tarso, pero había que aclarar un poquito qué es Tarso. Y es básicamente una ciudad ubicada en la región de Cilicia, que en tiempos bíblicos estaba situada al sureste de lo que hoy conocemos como Turquía, muy cerca de la costa del mar Mediterráneo. La ciudad y la región tienen una gran importancia histórica en el contexto del Nuevo Testamento. Porque Tarso era el lugar de nacimiento del apóstol Pablo, también conocido, como mencionado, como Saulo de Tarso, ¿no? Y bueno, Tarso tenía como ubicación una zona estratégica en Cilicia, una región montañosa y costera, y gracias a su ubicación era un centro de mucho comercio y cultura, lo cual pues lo convertía en una ciudad próspera y cosmopolita. Ahora, Tarso era conocido también por su cultura griega y su educación. Contaba con academias, con escuelas de filosofía, por lo que era un importante centro para el aprendizaje y el pensamiento helenístico. Y este ambiente influyó en la educación de Pablo, quien pues tenía un profundo conocimiento de las escrituras hebreas y de la cultura grecorromana. Ahora, Pablo nació en Tarso como ciudadano romano. Él tenía un estatus que le otorgaba pues ciertos derechos y privilegios especiales como la protección legal y el derecho a apelar al emperador. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el capítulo 22, en el intervalo del 25 al 29. Y este estatus pues fue crucial en su misión, ya que le permitió viajar y predicar con cierta libertad dentro del imperio romano. Ahora, en cuanto a Cilicia, pues ya hemos mencionado algunos datos sobre ellos. Habría nada más que complementar su ubicación entre el mar Mediterráneo y las montañas de Tauro, lo que lo hacía una región pues de mucha importancia, estratégicamente hablando, conectando Asia Menor, lo que es la actual Turquía, con Siria y el resto del Medio Oriente, ¿no? Y en los tiempos del Imperio Romano, pues Cilicia era una de las provincias que incluían en ciudades como Tarso. Esta región pues tenía una mezcla cultural pues bastante significativa, debido a la cercanía a diversas rutas comerciales y la influencia de distintas civilizaciones a lo largo de su historia. Desde los hivitas hasta los griegos. Y los romanos, por supuesto. A resumidas cuentas, Tarso y Cilicia fueron importantes no solamente geográficamente, ¿no?, sino también culturalmente. En la vida de Pablo, Tarso, como la ciudad natal, le proporciona pues a Pablo una identidad judía y romana y un conocimiento amplio de la cultura greco-romana, lo que le permitió pues comunicar el evangelio eficazmente en todo el imperio romano. Y aunque podríamos decir que Pablo nació ciudadano romano, aunque no nació en Roma, y esto se debió a ciertas políticas pues y prácticas del Imperio Romano que otorgaban la ciudadanía a personas de diversas regiones bajo su control, especialmente si pertenecían a familias influyentes o colaboradoras con Roma. Y hay algunas posibles razones para entender por qué Pablo era judío de Tarso, pero al mismo tiempo tenía ciudadanía romana. En primer lugar, y por la que más me inclino a pensar, es por la ciudadanía heredada por la familia, y es probable que uno de los ancestros de Pablo o su padre, haya recibido una ciudadanía como recompensa. Es que en esa época, pues, Roma otorgaba pues la ciudadanía a ciertas familias en provincias que contribuían al imperio de alguna manera, ya sea por lealtad, por servicio militar o aportes económicos también. Y Pablo menciona que su ciudadanía era de nacimiento. Esto lo dice en Hechos, el capítulo 22, el versículo 38. 28, sí, 28. Lo cual sugiere que fue heredada por su familia. Ahora, Tarso era una ciudad de relevancia para el Imperio Romano
debido a su posición estratégica y su actividad comercial que ya hemos mencionado. Bien, y a menudo pues Roma concedía la ciudadanía a algunas ciudades o las personas destacadas de esas ciudades para fortalecer la lealtad y el apoyo de territorios claves, ¿no? Como también que Roma otorgaba la ciudadanía a personas o familias en regiones remotas como parte de su estrategia de expansión y de control también. Y los ciudadanos romanos pues tenían derechos y privilegios especiales como protección incluida legal y excepción de ciertos castigos, lo cual ayudaba a mantener la lealtad de las élites locales hacia Roma, ¿no? Entonces, bueno, esta condición o este título de ciudadanía romana pues era un estatus muy valioso, claramente, y raro para alguien que no era romano de nacimiento en la propia Roma. Y para Pablo, esa ciudadanía no solamente era un privilegio, sino también una herramienta que usó para su misión, ya que le permitía moverse libremente, ¿no?, por el Imperio Romano y en momentos de peligro a apelar hacia la protección y justicia de las autoridades romanas. Respecto a esta parte de la enseñanza, nuestro testimonio personal y nuestra identidad en Cristo son nuestras cartas de presentación al mundo, es nuestro título. Y cuando vivimos de una manera íntegra, las personas pueden ver la autenticidad en nosotros. ¿Mm? ¿Cómo nos estamos presentando ante los demás, ante el mundo? ¿Mm? ¿Ven en nosotros una vida transformada por el Evangelio? ¿Es así? Bueno, cabe preguntarse a cada uno cómo se va conduciendo en este sentido. Ya, si es que así como Pablo tenía esa ciudadanía romana, ese título, y si nosotros tenemos el título de ciudadanía celestial, si realmente estamos honrando esa titulación, esa nómina. Hay que pensarlo bien. Bien. En cuarto lugar, y con esto cerramos el mensaje, la oportunidad en medio de la adversidad. Pablo va a aprovechar esta situación adversa para predicar. No ve el arresto como un obstáculo, sino como una oportunidad. Y la forma como nosotros podemos llevar esto a la praxis sería que las adversidades pueden ser oportunidades que Dios usa para su gloria. Los momentos difíciles pueden abrir puertas para que testifiquemos de su poder y de su gracia. Aprendamos pues que debemos ver cada momento como una prueba, no solamente en calidad de prueba, sino como una oportunidad para que Cristo sea exaltado a través de nosotros. Entonces, entramos a la conclusión final para poder meditar luego en esto. La valentía y la disposición del apóstol Pablo para hablar en medio de su prueba es un ejemplo para nosotros. Su vida debe recordarnos que en cualquier circunstancia podemos ser luz y llevar el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude a ser como Pablo, dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para poder compartir el Evangelio y preparados para hablar con sabiduría, humildad y valentía. Toca meditar en esto y llevarlo a la práctica fehaciente, ¿no? Que realmente, si es que no lo hemos estado haciendo, empecemos ya, porque siempre el llamado es vigente, ¿no? No está basado en antelación y tampoco es ciertamente futurista, es presente, es vigente, es ahora. El llamado es ahora. Si hay cosas que corregir, hagámoslo ya. Si hay cosas por mejorar, hagámoslo ya. No seamos sumergidos en la procrastinación, en estar posponiendo aquello que nosotros sabemos que debemos hacer, ¿no? Involucrarnos en el evangelismo no es una opción, es un deber. Entonces tenemos que vivir de esta manera, ¿no? De esta manera, en crecimiento. Y esperamos poder llevar esto a nuestras vidas en calidad de vivencia y no solo de saber o de conocimiento. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a terminar este devocional. Si les gustó, dale like, activa la campanita, suscríbete para que puedas recibir la notificación de los próximos mensajes que
vamos a estar subiendo a tu canal favorito, Sabiduría y Adoración. Bien, que tengan un buen día. Bendiciones para cada uno de ustedes.